Hoy te voy a enseñar cómo crear una firma de correo electrónico interactiva completamente gratis y te voy a enseñar además cómo configurarla. Si eres de las personas que cuando escribe un correo electrónico lo firma con su nombre o bien no tiene firma de correo electrónico, este video te va a interesar. Hoy te voy a enseñar de una forma práctica, dinámica y sencilla cómo crear una firma de correo electrónico para que destaques. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra cuenta de correo de Gmail gratuita. Una vez que nos logueamos, vamos a ir a Drive y vamos a crear un nuevo documento. Y este documento es un documento de Google Docs. Para empezar a configurar nuestra firma de correo, lo que vamos a hacer es que vamos a insertar una tabla. Acá le damos insertar y le decimos insertar tabla y vamos a escoger, en este caso, vamos a escoger dos espacios. Acá seleccionamos dos y automáticamente nos va a crear esta tabla. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a acomodar esto, vamos a mover esto un poco para acá y vamos a dejar este espacio. Esto lo podemos mover un poquito para abajo. Y ya tenemos prácticamente el formato de nuestra firma prácticamente orientado. Ahora, para poder utilizar una herramienta de edición bastante práctica, dinámica y sencilla, vamos a utilizar Canva. Si no tienes Canva, te voy a dejar en la descripción de este video un link para que puedas aprovechar 30 días de la versión Pro totalmente gratis. Nos vamos a ir a Canva. Y en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a crear un logo, o en este caso subir el logo de nosotros. Pero aquí te voy a enseñar un hack. Vamos a hacer que ese logo tenga movimiento para que sea más interesante esa firma. Vamos a darle crear acá, vamos a crear un espacio acá, vamos a darle donde dice tamaño personalizado y vamos a hacer una imagen de 1500 por 1000 píxeles, ¿ok? Vamos a hacer esto y automáticamente nos va a dar este espacio. En mi caso yo ya tengo un logo animado que es mi firma. Voy a utilizar ese, pero no te preocupes, más adelante te voy a enseñar cómo puedes animar un logo. Acá yo ya tengo subido a Canva el logo. El logo sería este, es un video de 4 segundos. Lo voy a pasar para acá y como puedes observar ahí ya tenemos la firma. Aquí lo que voy a hacer es que le voy a agregar un cuadro para que destaque la firma. Este cuadro me voy a venir para acá y le voy a decir, quiero ver un cuadro. Vamos a buscar un cuadro, puede ser este. Vamos a darle este espacio y ya automáticamente aquí me escogió los colores porque lo tengo predeterminado así. Pero en tu caso puedes cambiarle aquí el color de acuerdo a tus gustos o preferencias o en mejor de los casos en el color de la paleta de tu marca. En este caso lo que voy a hacer es que voy a ampliar esto y lo voy a poner al borde, al igual que acá, lo voy a hacer al borde para dejar este espacio que destaque, ¿ok? Esto lo voy a hacer así, nada más voy a medir de que todo esté prácticamente en el centro y listo. Ahora, aquí el detalle es que vamos a descargar la imagen. La imagen la vamos a descargar como un GIF. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a ir aquí donde dice compartir, le vamos a decir descarga. Y aquí en la opción, en vez de video, vamos a decirle que nos lo descargue como un GIF y le vamos a dar descargar. Y así automáticamente Canva nos va a descargar esto como un GIF. ¿Y por qué un GIF? Para que tenga un bucle, para que se esté repitiendo consistentemente. Que ya habíamos configurado en Docs y vamos a darle aquí insertar imagen. Vamos a darle subir desde el ordenador. Y aquí vamos a escoger el GIF que acabamos de descargar, que sería este. Entonces aquí ya tenemos el GIF y como logras observar, ya prácticamente en la firma se ve el movimiento. Ahora aquí lo que hacemos es rellenar. Aquí vamos a decir Oscar León. Vamos a poner mi nombre por acá. Ok. Vamos a poner aquí abajo un número de teléfono de oficina. Ok. Vamos a poner algo así. Vamos a poner acá abajo, vamos a dejarle también un espacio, vamos a poner aquí abajo, vamos a poner de dónde somos, Puerto Limón, ok, Costa Rica, ok, aquí vamos a dejar este espacio aquí abajo porque vamos a agregarle ahora iconos para que se nos vuelvan interactivos. ¿Cómo vamos a crear los iconos? Nos vamos a ir nuevamente a Canva
y vamos a crear un nuevo diseño. Y este nuevo diseño vamos a darle un tamaño personalizado de 50. Esto es muy importante que pongas acá 50 por 50 píxeles. Vamos a darle crear y automáticamente nos da este espacio. Aquí vamos a agregar un círculo. Vamos a darle con la C, con la tecla C, automáticamente nos agrega un círculo. Vamos a ampliar el círculo al tamaño prácticamente completo del recuadro, ¿ok? Y aquí vamos a cambiar el color. Vamos a ponerle un color, puede ser un color como este. Y ahora vamos a escoger el logo de Facebook. Vamos a ver aquí, buscamos Facebook logo, ¿ok? Y aquí nos van a aparecer varias opciones. Vamos a escoger este que es solo la F porque ya tenemos el círculo. Seleccionamos acá, lo vamos a ampliar bastante para que nos quede prácticamente ajustado al círculo. Y acá lo que vamos a hacer es que le vamos a cambiar el color. Vamos a ponerle un color más fuerte para que destaque. Puede ser un color así como este. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a duplicar. Aquí duplicamos. Vamos a duplicar acá. Y así puedes ver que puedes duplicar las veces que quieras el logo. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la F por el logo de Instagram. Entonces eliminamos esto y nada más vamos a buscar aquí Instagram logo. Y aquí nos aparecen diferentes opciones. Seleccionamos la que más se nos ajuste al diseño que estamos creando. Ok, lo vamos a expandir igual a lo que hicimos con Facebook. Y así sucesivamente vamos a ir ajustando cada uno de los iconos. En este caso vamos a utilizar 4 enlaces dinámicos, que sería Facebook, Instagram. Vamos a darle también un link para que se vaya directamente a WhatsApp y otro de la página de YouTube. Muy importante, una vez que tengamos los iconos ya prácticamente diseñados, vamos a descargarlos, pero aquí tenemos que poner mucha atención. Acá a la hora de descargar vamos a darle clic fondo transparente, le damos clic en el fondo transparente, le damos descargar y nos va a descargar automáticamente los 4 iconos o los iconos que tengamos diseñados en un formato comprimido. Una vez que nos descarga le vamos a dar doble clic y le decimos extraer ahí mismo, nada más para que nosotros tengamos los archivos a mano. Nos vamos a ir nuevamente por acá y vamos a darle insertar imagen y vamos a subir desde el ordenador. Acá vamos a escoger los iconos que serían estos y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ir subiéndolos uno por uno. Aquí subimos uno, aquí subimos el otro, ok, ahí los vamos subiendo uno por uno para que se nos vayan ajustando. Y este último y listo, ya ahí tenemos los iconos. Ahí si quisiéramos podemos también moverlos, pero en términos generales ya ahí tenemos los iconos. Ahora aquí podemos jugar con esto, podemos subirlo un poquito más acá, podemos subirlo un poquito más en tamaño y aquí de acuerdo a nuestros gustos podemos cambiar el color, podemos ponerlos un poquito en gris. Acá esto lo podemos poner en gris también, ok. Y esto es más que todo para ir jugando con los elementos de la marca y el diseño que tengamos nosotros. Aquí esta tipografía igual ustedes la pueden cambiar. Por ejemplo acá con por ejemplo la tipografía que más nos guste. En este caso vamos a utilizar esta, nada más como para que usted tenga referencia. Y ya tenemos nuestros iconos. Ahora, ¿cómo lo hacemos interactivo? Muy sencillo, nos vamos a ir a cada icono acá y vamos a darle acá clic derecho. Y vamos a darle aquí donde dice insertar enlace. Y aquí vamos a insertar el enlace de la página. De cada una de las páginas vamos a ponerle aquí, le vamos a aplicar. Y así sucesivamente vamos a hacerlo con cada uno de los iconos que tenemos acá. Algo muy importante que tiene que tomar en consideración es cuando llegamos a la opción de WhatsApp. Aquí lo que podemos hacer, te voy a dar un hack. Si tenés una línea de WhatsApp, lo que puedes hacer para que la gente con solo darle un clic se vaya directamente a tu WhatsApp, vamos a utilizar esto. Vamos a abrir el navegador, vamos a poner wa.me, vamos a poner backslash, ponemos el código de área de tu país y en este caso vamos a poner el número, ok.
Una vez que tengamos eso, le damos copiar y esto nos vamos a ir acá y lo vamos acá, clic derecho, insertar enlace, le damos pegar, le damos aplicar y así sucesivamente con el otro canal que sería el canal de YouTube. Y lo ponemos por acá, clic derecho, insertar enlace, le damos acá y le damos aplicar y listo. Ya nos posicionamos encima de cada uno de estos y ya podemos ver los enlaces ahí donde se ven. Y así de sencillo ya tenemos nuestra firma. Ahora, ¿qué podemos hacer con ella? Vamos a configurarla en nuestro correo de Gmail. Acá lo único que nos hace falta es eliminar este cuadro que se ve por acá. ¿Ven? Estos bordes nada más vamos a seleccionarlos y nos vamos a ir aquí arriba y le decimos 0. ¿Ok? Seleccionamos cada uno, nos vamos aquí arriba y le decimos 0. Ese es el grosor de la línea, le vamos a decir que 0. Y así vamos a hacerlo con cada uno de las líneas que están por acá para que se nos vea bastante interesante esta firma y bastante profesional. Ok, aquí nosotros si quisiéramos pudiéramos poner también un correo electrónico. Acá arriba podemos poner un correo electrónico, aquí abajo de este podemos poner un correo electrónico como hola acá @oscar.com y automáticamente si usted le da enter ve que automáticamente Google te va a hacer el link. Entonces en este caso yo lo que te voy a recomendar, haga esto, que automáticamente Google le genera el link, pero le vamos a cambiar el color para que no distorsione, le ponemos el mismo color y así ya se ve prácticamente bastante interesante. Entonces ya tenemos acá la firma, ahí la podemos ajustar. Para configurarla en Gmail nos vamos a ir al correo, nos vamos a ir acá donde dice los cuadritos, vamos a ir a Gmail. Una vez que estemos en Gmail vamos a irnos aquí arriba al botón de configuración, vamos a darle un clic al botón de configuración, vamos a ir aquí donde dice ver toda la configuración y aquí vamos a bajar en esta misma pestaña donde dice general, vamos a bajar hasta donde dice firmas. Aquí ya yo tengo una firma, voy a crear una nueva, nada más le doy aquí crear nueva y lo vamos a poner aquí Oscar León. Ok, le damos crear y aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al documento que sería este, lo vamos a copiar y nos vamos a ir acá nuevamente y lo vamos a pegar y aquí lo que le vamos a decir es configuremos todos los correos que salgan con la firma de Oscar León y aquí también a la hora de responder la firma de Oscar León. Una vez que hacemos eso le damos guardar cambios y así de sencillo cuando vamos a redactar un correo, por ejemplo aquí nosotros vamos a redactar un correo, ya automáticamente me aparece la firma electrónica con los diferentes links de acceso a cada una de las redes sociales. Ahora te voy a enseñar un pro tip. Aprovechemos que tenemos una firma electrónica profesional no solamente para vernos bonitos y generar esa interacción, sino que podemos utilizarla para hacer gestión de marketing y convertir de acuerdo a nuestro modelo de negocio. Por ejemplo, en este caso podríamos utilizar la firma de correo electrónico para enviar tráfico a la página web de nosotros, a un formulario, a un newsletter o inclusive a un catálogo digital de WhatsApp para poder convertir y generar ventas. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, nos vamos a ir nuevamente a Canva. En este caso ya estamos en Canva por acá y lo que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo documento. En este caso va a ser un documento personalizado y vamos a hacerlo de 150, en este caso 150 por 50 de alto. Vamos a darle crear y aquí vamos a poner un texto y va a decir descarga. Ok, aquí con texto simple y sencillamente venimos acá, le ponemos T y vamos a poner 6 herramientas digitales. Ok, entonces acá vamos a hacerlo así, vamos a hacer un poco más pequeño por acá, vamos a hacerlo aquí, vamos a ponerlo en bold, vamos a hacerlo más grande y aquí lo vamos ajustando. Ok, vamos a ajustar esto acá, vamos a duplicar esto, control D, duplicamos, nos venimos acá y aquí lo que vamos a hacer es poner acá otro texto que dice descarga aquí. Ok, vamos a corregir acá, aquí le falta una tilde y aquí esto mismo vamos a ponerlo un poquito más grande, vamos a hacerlo aquí arriba. Ok, vamos a
hacerlo un poco más grande. Vamos a cambiar la tipografía, vamos a utilizar esta que es bold, ok, que es un poco más grande, y la vamos a hacer itálica para que llame la atención, ok. Y aquí vamos a hacer un truco, vamos a hacerle un truco de diseño. Vamos a irnos aquí donde dice efecto, vamos a decirle acá sin relleno y vea cómo aparece esto. Esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a cambiar ahora el color, se lo ponemos a este color y vamos a volver a duplicar esto. Vamos a duplicarlo y lo ponemos acá encima, ok. Pero acá le vamos a cambiar el efecto y lo vamos a poner sin ningún efecto, y le vamos a cambiar el color y se lo vamos a poner a un gris como este, ok. Entonces ya ve que se ve bastante interesante esto. Esto lo vamos a poner también en un color, un gris oscuro, y aquí vamos a buscar un icono como que genere un poquito de interacción, que sería como un clic, ok, un clic. Vamos a buscar un clic acá, buscamos algún clic aquí que nos llame la atención, muy importante, tiene que ser un clic que tenga algún fondo para que llame la atención, puede ser este. Vamos a darle un poco de vuelta por acá y lo vamos a poner por acá, vamos a hacerlo más pequeño, ok, y aquí le cambiamos los colores. Simple y sencillamente venimos acá y le decimos póngamelo en gris oscuro y el centro póngamelo en color de este. Ahora aquí lo que vamos a hacer es que vamos a descargar el archivo, muy importante, fondo transparente, le damos descargar y listo. Una vez que descargamos esto, nos vamos a ir nuevamente acá, ok, vamos a irnos acá, vamos a darle un espacio, ok, vamos a irnos a la firma, vamos a darle un espacio y aquí le vamos a decir insertar imagen, vamos a subir la imagen, en este caso la última, que sería este, y aquí ya nos aparece este icono. En este icono lo que vamos a hacer es que, como te expliqué anteriormente, vamos a darle un clic derecho, vamos a darle insertar hipervínculo, nos vamos a ir a la página, la copiamos y la vamos a poner acá y la vamos a aplicar. Ahora te voy a explicar cómo animar algún texto para que se vuelva un GIF, en caso de que no tengas un logo animado como el que yo utilicé en este ejemplo. Vamos a irnos nuevamente acá, vamos a decir ok, vamos a abrir esto, vamos a decirle quiero un tamaño personalizado, quiero que sea este tamaño de 1000, vamos a hacerlo grande, vamos a hacerlo de 1000 píxeles por 500 píxeles. Vamos a darle a abrir acá. Y aquí automáticamente vamos a subir el logo de la compañía, cualquier logo que tengamos. En este caso voy a subir un logo que sería este, ya lo tengo por acá. Este logo lo vamos a hacer grande y vamos a utilizar el eslogan de esta empresa. Lo ponemos en el centro, aquí nos posicionamos y decimos pónganlo en el centro, al igual que el logo, posicionarlo en el centro. Y aquí le podemos cambiar el color, si quisiéramos podemos ponerle un grisito. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a animar esto. Dice animación y nos vamos a ir a un efecto. Aquí podemos escoger el que queramos, voy a escoger este. Lo que vamos a hacer es que la animación, cuánto quiero que dure, muy importante. Aquí puedo cambiar la duración, quiero que me dure unos 4 segundos. Y ahora sí, lo que voy a hacer es que necesito que me descargue esto, muy importante. Voy a decirle que me lo descargue como un GIF, ¿verdad? Y recuerden que esto nos lo va a descargar como un GIF y le decimos descargar. Aquí podemos ver que el logo que estamos utilizando tiene el fondo blanco. Vamos a remover el fondo blanco para que se vuelva mucho más profesional, y a la hora de mandar el correo con nuestra firma, indiferentemente del dispositivo que tenga el usuario que lo va a recibir, va a poder visualizar la firma de una forma bastante profesional. Aquí te voy a dar otro hack. Este hack es muy importante porque vamos a removerle ese fondo blanco. ¿Dónde lo removemos? Nos vamos a ir a esta página que se llama unscreen.com. Vamos a subir el archivo. Vamos a subir este. Vamos a decir abrir. Y ahí automáticamente él me va a quitar el fondo. ¿Okay? Aquí ya vemos el fondo, ya no lo retiró. Y aquí nada más le vamos a dar descargar. Y ahora sí, vamos a ver el archivo. Y ya el archivo se ve con un fondo transparente. Aquí se ve un poquito pixelado, pero a la hora de pasarlo nosotros a la firma se va a ver exactamente así como esta firma. Ahora sí, cuéntame, ¿qué te parece tu nueva firma de correo electrónico profesional? Me encantaría saberlo en los comentarios. Si te gustó, déjamelo saber con un like. Si es la primera vez que andas por acá, te invito a suscribirte y a encender la campanita para que no te pierdas el próximo video.
Permíteme hacerte una especial recomendación para madrear este contenido. Y son estas 10 herramientas digitales que te van a volar la cabeza. Mientras tanto, nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.